enpresak eta ikasleak elkarrekin gaur, esan dizuedan bezala zertzalada batzuk eskainiz edo saiatzen ari garelako, baina zirkulu hori ixteko erakundeen ikuspegia ere hartu nahi genuke kontuan, eta plazerra handia da, gurekin izatea mai edo dena delako honetan elkarrekin jarraitzeko bi sailburu, industriaren ardura duena eta hezkuntzaren ardura ere baduena, Arantxa Tapia eta Kristina Uriarte, gurekin dira eta gurekin izango dira orain, zatozte, hemendik eskerrik asko, txalo bat beraientzat. Eskerrik asko. Horrela jarriko gara. Mila esker gurekin izateagatik. Lehendabizi utzia zue galdetzen, ze iruditu zaizuen, entzun duzuenak. Zer bakara? Ze iruditu zaizuen entzun duzuenak orain arte. Enpresak eta ikasleak izan ditugu orain arte. Zer espero duten, zer jasotzen duten, ze kezka dituzten. Entzun dituzunean, ze pentsatu duzu? Uste dut oso interesgarri izan dela, batez ere bakoitzak transmititu duelako nola ikusten duen eta ze beharrak azkenean daukaten, bakoitza beraldetik, ikasleen aldetik, zelako formazioa espero duten eta ze aurkitu duten enpresetara joan direnean, eta gero bestalde enpresak ere ze ikusten duten ikaslea joaten direnean, eta zer topo egiten dute, eta ze beste behar batzuk dauden, ez? Orduan azkenean, beti esaten duguna hau dena auzolana behar dela, ez? Orduan, azkenean auzolana da komunikazioa eta sarean ere lan egitea, eta orduan, izatea bai enpresak, bai ikastetxeak, bai ikasleak, orduan, guztiekin, azkenean da nola ematen dugun pausoak aurrera. Bueno, nik zerbait gehitu behar banuke, esango nuke baita ere guri jarri dizkiguela jakin gabe etxeko lan pixka bat. Ondo dago. Zenola bait jaurlaritzatikan ere politikak ezarri behar ditugun enean, bai hezkuntzan, bai industria mailatikan, entzun ditugu ze eskaera dauden batetikan eta bestetikan, eta hori guretzako ere argigarria da. Usteet, interesgarriaz gain, ni behintzat gauza batzuk apuntatu ditut, nire etxeko lanegetan ezarri alizateko. En definitiva, perdonadme si simplifico demasiado, pero a vuestros departamentos os corresponde de alguna manera establecer, digamos que la hoja de ruta, pero también articular el ecosistema. Los centros, el alumnado, los profesores, las empresas, con una orientación, con una estrategia, en esto que llamamos 4.0, como nos decían, ya incluso aunque no supiésemos muy bien qué es, ya escuchamos continuamente, y eso ya es un logro, que esté en nuestra agenda y que esté también en nuestra agenda no solamente industrial, también en la agenda formativa. Hay veces que los centros de formación profesional, y ha aparecido en estos debates que mencionábamos, reconocen que tienen poca experiencia de participar en estos ecosistemas. No sé si tenéis esa percepción, y si la tenéis, ¿qué creéis que podemos hacer para que los centros realmente tengan voz, tengan presencia en estos ecosistemas? Yo creo que cada vez vamos teniendo más relación y más presencia. Es decir, uno de los retos que ya llevamos varios años abordando es esa relación más estrecha con el mundo empresarial y, de hecho, sobre todo, para tener una información directa de lo que son las necesidades y poder adaptar la formación profesional, tanto en lo que es la propia formación, sino esa formación en el centro y en la propia empresa, ¿no? Entonces, estos son los pasos que vamos para adaptarnos a todos estos cambios que nos van llegando. De hecho, nosotros hemos trabajado estrechamente con el Departamento de Desarrollo Económico y Infraestructuras, con Arantxa Tapia, la consejera, y luego también entre las propias viceconsejerías, que realmente es de agradecer, porque ellos también nos aportan muchísima información, por eso es de agradecerle públicamente también el trabajo, y es otro paso también de colaboración ese, ¿no? Entonces, ellos nos dicen qué necesidades tienen, trabajamos estrechamente con las viceconsejerías de Innovación y de Industria, entonces vamos adaptando luego lo que son todos los estudios. Ya llevamos trabajando también en el desarrollo de proyectos de innovación con las propias empresas, en colaboración. Entonces, bueno, en estos momentos tenemos más de 400 proyectos de innovación con pymes, en las que participan unas 350 pymes, y realmente es un paso que estamos dando conjuntamente, tanto la parte de la empresa como la parte de formación, porque muchas de estas empresas, no sé si alrededor de un 70% de estas empresas que están en estos proyectos de innovación, antes no estaban trabajando en el área de innovación. Entonces, yo creo que es una forma de colaborar
también entre ambos departamentos. Una posición también de puente, ¿no? De alguna manera también de facilitarlo, ¿no? Pues sí, yo creo que cuando hablamos de ecosistema, además, y hablabas al principio de las personas 4.0, ¿no? Las personas 4.0 en muchas ocasiones lo asociamos mucho a tecnología. Y yo creo que, bueno, los centros de formación profesional sí están dando esa formación tecnológica, no lo vamos a obviar, pero esas personas 4.0 necesitan además otro tipo de formaciones, ¿no? Lo estábamos también analizando, más de trabajo en equipo, de cómo integrarse, de cómo hacerles partícipes de lo que es la empresa, de habilidades de gestión, de habilidades de emprendimiento, de cuando llegamos a una empresa, cómo hacer llegar pues, todo lo que estáis aprendiendo y quizá tengáis una buena idea al equipo directivo. Yo mejoraría así este proceso. Bueno, al final un ecosistema tiene muchísimas actuaciones en las que creo que tenemos que ir trabajando y de alguna forma el trabajar industria y formación o educación de la mano pues nos ayuda en muchas ocasiones, pero también nos tiene que ayudar a que las propias empresas, los propios centros formativos también nos vayan dando sus ideas de decir, oye, pues aquí vemos una dificultad, aquí hay una carencia, esto lo podemos hacer mejor de otra forma, ¿no? Porque al final cuando alguien viene a Euskadi y dice que tenemos un buen ecosistema, tenemos muchas cosas que tienen que ir muy bien imbricadas para que todo funcione más rápido, porque algo de lo que estabais hablando también es, bueno, la rapidez de los cambios que se están produciendo, cómo somos capaces de responder a esos cambios de una forma muy rápida también, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro que se me ocurre, que no sé cómo se gestiona. Incluso los contenidos, fíjate que estamos hablando ahora, tenemos en la agenda una serie de temas en los que decimos, no sé, se me ocurre, ciberseguridad, ¿no? Dices, bueno, esto no, los currículums de las formativos pueden quedarse obsoletos muy rápidamente. Las demandas de las empresas son tan rápidas que entiendo que ser capaces de responder a esto tiene que generar un estrés, digamos, en el sistema, que no es un tema menor. No, es un tema muy importante. De hecho, en realidad, los currículos dependen del Ministerio y una adaptación curricular del Ministerio puede tardar hasta 3 años. En nuestro caso, realmente nos hemos puesto las pilas ya hace tiempo y en estos momentos estamos adaptando más del 45% de los currículos, incluso desde la Viceconsejería de Formación Profesional tienen dada la instrucción de que vayan sobre todo el ámbito más relacionado con el ámbito industrial, que se adapten continuamente, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros con la ayuda de técnica, que creemos que es un gran valor para Euskadi en sí, lo que se está haciendo es formación de formadores, es decir, intentando adaptar y dar estos conocimientos al profesorado para que a su vez esto lo pueda transmitir en los propios centros. Y con eso conseguimos ir pues avanzando y adaptando y modificando estos currículos más rápidamente. No solamente en esto, sino que también estamos invirtiendo en equipamientos y también se está haciendo una modificación de las propias aulas, es decir, intentando adaptar todas las nuevas tecnologías. El propio aula, las formas de aprendizaje que se tienen que dar con las metodologías activas, también se está adaptando. Entonces, yo creo que todo esto es, pues es un trabajo que también se va haciendo. Y desde el otro lado, Arantxa, las empresas, ¿cómo trasladan a los centros sus propias demandas? Bueno, yo creo que lo estaban diciendo al inicio, las 3 empresas que estaban aquí comentaban, no es solamente los nuevos que están llegando, sino los que tenemos ya en la propia industria, ¿no? Que se formaron hace un tiempo y no nos podemos olvidar de esa formación a lo largo de la vida, de la cual hablábamos hace mucho tiempo y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Nos quedamos ya en los nuevos solamente. También los que están presentes tienen que adaptarse, tienen que ser flexibles, tienen que responder a esos cambios que se están produciendo, que lo están haciendo sin darse cuenta. Y quizá en ese tipo de programas es mucho más sencillo hacer esa adaptación muy concreta que en un programa pues, de una formación de mecatrónica o de lo que haga falta, pero aquel que ya está, a ese le podemos ofrecer un curso durante un año o un curso durante 4 meses, 6 meses, que le haga adaptarse y eso nos va a permitir muchísima flexibilidad. Bueno, hoy precisamente estábamos con el Endacari, con las patronales, firmando ese acuerdo de cómo formamos a todas estas personas a las necesidades que en este momento se están produciendo y eso va a requerir ser muy flexible y muy rápido y lo vuelvo a decir. Y quizá una formación universitaria, una formación de posgrado, una formación de grado, una formación profesional reglada, responden rápido sí, pero no tanto como se demanda. Bueno, pues cómo complementamos eso para hacer que realmente respondamos a esas necesidades y cómo a la propia empresa le damos esas herramientas que necesita, ¿no? Bueno, yo creo que hay formas de actuar, que hay países que lo están haciendo y tenemos que ser capaces de adaptarnos lo mejor posible.
de ver qué está ocurriendo fuera de aquí, pero también de ser capaces de mostrar nuestra propia realidad, incluso también fuera de Euskadi, porque es curioso que yo creo que cada 2 años al menos, cada vez que me toca estar feliz aquí, hablamos de la necesidad de poner en valor la formación profesional, ¿no? Insuficientemente conocida, insuficientemente valorada, y luego desde fuera, desde luego, recibimos muy buenas impresiones sobre nuestro sistema. No sé si es algo que tenemos que pensar que lo tenemos en el ADN, este inconformismo de decir nunca nos valoramos lo suficiente. ¿Creéis que la sociedad valora todo lo que tenemos? Yo no sé si se valora suficientemente o no. No voy a entrar en ese debate, pero quizá sí ha habido compartimentos muy estancos. Así como en ese ecosistema del que hablábamos hemos estado muy estancados, cada uno haciendo lo suyo sin comunicarnos mucho y estamos mejorando eso, yo creo que en la formación también tiene que haber un poquito más de continuidad, ¿no? Porque parece que si no, quien va a estudiar formación profesional se va a quedar encasillado o encasillada en formación profesional, no va a continuar y tiene oportunidades de continuar si quiere y lo desea, y tiene que ser un sistema mucho más integral. Si conseguimos que sea así, yo creo que eso mismo va a poner en valor, va a hacer que una persona en formación profesional sea bien valorada en la sociedad, porque en la empresa está muy bien valorada, ¿eh? Yo creo que es más de cara a la sociedad. Y así como hablaba antes la consejera de formación de formadores, también tenemos que formar a la sociedad. En muchas ocasiones también vemos que hay demandas empresariales, demandas de empleo, que no están perfectamente alineadas con lo que estamos estudiando, y en muchas ocasiones también es fruto de que en la sociedad no existe esa percepción. Bueno, ahí tenemos también otro lugar en el que empezar a hacer nuestras tareas. Yo creo que sí vamos dando pasos en ese sentido, como estaba comentando la consejera Tapia, porque ya vamos trabajando a partir de, además de la formación profesional dual, también con la estrategia universidad-empresa y cómo ir ligando lo que es la formación profesional y la universidad. Es decir, estamos creando itinerarios y eso es lo que también al que hay que dar un valor y que la propia sociedad, como decía la consejera, hay que darle. Yo creo que internacionalmente estamos muy bien reconocidos, cada vez más se nos cita, se nos llama, vienen a aprender aquí, nos reclaman nuestra formación fuera. Y entonces, pues bueno, lo que también nuestra sociedad tiene que ser conscientes de que se da una buena formación profesional y que además que es una formación continua, pero a lo largo de toda la vida, porque puedes empezar en formación profesional, puedes ser universitaria y puedes seguir continuando, porque creo que tenemos que ir haciendo una adaptación continua de nuestra formación, porque el mundo va cambiando rápidamente y esa adaptación tiene que ser de continua. Lo mismo que somos capaces de hacer programas de especialización con las empresas para atender de una forma más rápida a la necesidad de adaptación de las empresas, pues todo tiene que ir en un conjunto. Ekosistema hitza aipatu dut hasieran, eta behar bada horrekin gelditu gintezke, ez da? Horrela ikusita nork bere tokia izango du, baina batera mugitu behar dugu, aurrera egingo badugu, abantean, esaten ari gara behin da berriro eteletik, eta batera egiten ari gara baita ere, ez bakarrik eguneroko lanean, baita gaur bezalako momentuetan ere, elkarrekin gogo eta eginez eta elkarrekin ekarpena eginez. Eskerrik asko, bioi, gurekin izateagatik gaur. Eskatu behar dizuet nerekin gelditzeko, ze orain bai, sariak banatu behar ditugu, eta horretan ere laguntzea behar dut, baino txalo hilo zue.